Bueno, vamos a empezar. Entonces, cambiamos de pantalla. Ahí estamos. Bien. Buenas tardes. Se ve un poquito ahí. Ahí. Bien, buenas tardes. Buenas tardes de domingo, como siempre. Y hoy toca hablar de un tema bastante interesante a mi modo de ver, que es sobre los exámenes. ¿Qué significa hacer un examen? ¿Qué significa reprobar un examen? ¿Y qué significa aprobar un examen? Son temas, creo yo, fundamentales en la vida de cualquier estudiante, ¿no? Y creo que hoy en día estamos malinterpretando cómo se hace, cómo se llevan a cabo, cómo se resuelven y cómo se toman quizá los exámenes. Lo voy a tratar de apuntar desde el punto de vista no solamente como el que toma examen, sino también como el que tiene exámenes. Porque si hay algún avispado que todavía no se dio cuenta, este es un canal de un tipo que da clase de matemática de vez en cuando. Y de paso también soy estudiante aún, así que tengo como las dos caras de la moneda, creo. Y aparte estudié en la educación pública y en la privada, y en ambas hay un montón de modalidades de cursada, así que y de examen, así que considero que un poco de experiencia tengo. Pero a la vez igual siempre está muy bueno revisionar un poco todo lo que uno conoce, así que tanto para ahora para Twitch, que obviamente el que quiera comentar, comente, y para YouTube, que el que quiera dejar su comentario con su experiencia es muy bienvenido. Eh, Vamos a intentar hacerlo como una charla. O sea, este segmento se trata de charlas de domingo, así que la idea es poder compartir experiencias también. O sea, no considero yo que sea el gran sabio del universo y que tenga todas las respuestas. Por supuesto. Considero que quizás tengo alguna experiencia y probablemente puedo, con lo poco que sé, entablar alguna lógica dentro de el sistema que tenemos hoy en día. Quizás me gustaría arrancar por la idea de, por el fondo, por decir qué es lo que se hace en un examen, ¿no? Considero que el examen es el, el momento de examinación del contenido previo enseñado, ¿no? O sea, considero que quizás todo lo que antes se debió ver, en algún momento se tiene que poner a prueba. Porque existen posibilidades dentro del espectro de la cursada donde uno quizás todavía no sabe de la materia y qué sería de un curso si te solamente fuera las clases. ¿Podría no haber un examen en sí? Es una pregunta que dejamos para más tarde. Pero normalmente la examinación o examen en sí mismo deviene de deviene de una explicación previa o de un temario previo, que en algunos casos va a depender de que sea lo que te hayan dado en la clase o sea el contenido que hayas tenido que aprender, solo o en la clase. Eso ya va a variar, depende del nivel que estés. Em, y el objetivo de esa examinación o de ese examen es buscar saber si el educando está obteniendo los recursos que se espera que obtenga. Entonces, digamos que
mucho del sistema educativo actual lo pone al examen como una instancia final de esa materia. O sea, la finalidad de la materia es que apruebes el examen. Que eso por consiguiente debería traer aparejada una cosa, que es aprender la materia. O sea, si bien la finalidad va a ser que apruebes el examen y por aprobar o reprobar el examen se va a dar como válida o como inválida una asignatura, la finalidad no es aprobar el examen. O no debería ser aprobar el examen, debería ser aprender los conocimientos para que ese examen se pase de forma satisfactoria. Así que podríamos hallar quizás en el fondo de la cuestión que para poder plantear una instancia de examinación debe haber contenido. O sea, uno no va a poder evaluar sin tener contenido previo. Digamos que es el primer día de un curso, ¿no? Ese primer día de un curso, ¿se podría tomar un examen? Bueno, depende. Hay gente que toma exámenes de evaluación preliminar, que eso lo vamos a dejar para más adelante también, pero como poder se podría. ¿Y qué se estaría evaluando ahí? Bueno, las condiciones de inicio del curso. ¿Con qué conocimientos podríamos partir o no partir? ¿Qué tipo de conocimientos previos posee uno sobre la materia? Quizás, ¿qué tipo de predisposición tiene uno a la materia? Porque muchas veces pueden hacer un examen en sí sobre temas de materia, sino que puede ser un examen sobre, quizás, predisposición, una especie de encuesta, podríamos decirlo. Pero esa la vamos a sacar del estudio porque en sí van a encuestar más que evaluar. O sea, lo que venga con un formulario de encuesta lo dejaremos para más tarde. Porque tampoco lo considero dentro del espectro de los exámenes. Sino que más bien un examen va a ir orientado a entender si alguien conoce de una currícula. Entonces, suponiendo que el examen es lo que acabamos de decir. Es tomar una persona, examinarla, para ver si conoce los contenidos de una materia. ¿Por qué nos cuesta tanto entender cuando se reprueba un examen? Porque muchas veces aprobar el examen no es un problema y surge del mismo esfuerzo que ya veníamos haciendo. Pero hay veces donde vamos al examen y entendemos que fallamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué se puede aprender de ahí? ¿Qué se puede, o sea, qué se puede reformular por un momento? O sea, ¿qué significa reprobar un examen? ¿Y qué significa aprobarlo también? Porque muchas veces hay dos conceptos que tenemos unidos y que van por separado, que es aprender y aprobar. O sea, uno puede aprobar un examen sin saberlo, o puede aprobar un examen sabiéndolo. Muchas veces a la parte de aprobar sin saberlo llamamos a hacer trampa en alguna forma, que va muy ligado a lo que estuvimos viendo estos días con los exámenes universitarios para residentes, para médicos, donde no me van a decir a mí que esos médicos literalmente no sabían nada. Quizás no sabían como para aprobar, y eso estaría bueno que haya salido. Pero a la vez se copiaron, e intentaban. O sea, si se copiaron o no es un segundo término, que yo no voy a poner en juego a nadie de si se copiaron todos. Pero sí podría haber pasado que de alguna forma alguien se haya copiado y hubiera sacado una nota muy alta cuando no la corresponde. ¿Y por qué querría alguien hacer eso? Bueno, podríamos decir que hay unas cuestiones de fondo donde quiere tener X plaza, quiere tener X residencia, quiere tener X cargo. Pero la pregunta es, ¿esa persona está preparada para ese cargo? Y otra contrapregunta, quizás, podría ser, ¿pero el examen verifica si esa persona está preparada para ese cargo? ¿O es un examen genérico que se lo toman a todos para ver si son siquiera aptos? Son muchas preguntas que vamos a ir quizás abordando en estas 2 horitas, horita y media.
eh, que también yo tengo, así que tampoco es que yo sepa la respuesta de todo, es más, voy a exponer mi punto de vista, que ni siquiera es la verdad, sino que es el punto de vista que yo tengo, y como habíamos dicho antes, todo el que quiera comentar es bienvenido, ya sea acá en el directo o en la caja de comentarios de YouTube. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar por el principio. ¿Cuándo va a haber un examen? Bueno, examen puede haber varios y de diferentes formas. Nosotros podemos plantear siempre que hay una transmisión de conocimientos, digamos, porque una cursada no es más que la transmisión de conocimientos a finalidades prácticas y útiles, podríamos definirlo como eso. Es más que eso. Hay más en un curso que solo transmitir el conocimiento, porque por eso también es muy complejo definir en sí qué es un examen. Porque ya hablamos las 2 veces pasadas sobre que hay un montón de cosas que atraviesan al estudiante mientras está cursando. O sea, la vida misma es quizás un tema a ver dentro de los exámenes. Pero digamos, para hacerlo más sencillo y para crear un objeto de estudio, digamos que la cursada es una transmisión de conocimientos. ¿Bien? Pensémosla también una transmisión de conocimientos unilateral, porque es donde el docente transmite al alumno una información, ¿no? Obviamente no es unilateral, es bilateral y es multilateral incluso en algunos casos, pero bueno, para simplificar el objeto de estudio vamos a decir que es unilateral, que el docente transmite información al alumno. ¿Bien? Ahora, suponiendo que tenemos un ámbito, ya sea virtual, presencial, híbrido, lo que vos quieras, tenemos un ámbito en el cual se procede a transmitir el conocimiento del alumno, del docente al alumno. Ese conocimiento debe llegar de alguna forma. Bueno, se transmite y el alumno es el que está encargado de procesarlo, estudiarlo y en el mejor de los casos, y esto es lo que yo considero que es lo que se evalúa, reproducirlo de una forma dependiendo de las condiciones que se le planteen. Porque en algunos casos será reproduciendo en forma fidedigna o en algunos casos será reproduciendo en forma producida, ¿no? O sea, donde te piden que partiendo de X cosa llegues a X otra cosa. ¿Mm? O en algunos casos será de forma resolutiva, en donde se te plantea un problema y tenés que resolverlo. Porque lo más normal que nosotros conocemos que es, ¿qué dijo X de tal cosa? Y empezar a desarrollar qué dijo X. Después podría ser, sabiendo lo que dijo X, aplicarlo a un nuevo proceso. Entonces vos agarras lo que dijo X y lo aplicás de alguna forma. O, sabiendo lo que dijo X, tomar esto y resolver este problema. Entonces nosotros tendríamos ya que hacer un desarrollo resolutivo. O, digamos, tomar X que dijo tal persona y plantear cómo se aplicaría de X otra forma. ¿Mm? Donde no solamente estaríamos juntando todas las anteriores, sino que además estaríamos aplicándolo a algún caso concreto. ¿Cómo va? Estamos acá por empezar a debatir qué es un examen. O a plantear en sí qué es lo que entendemos por examen. Así que los que quieran comentar, bienvenidos. Como ya saben, estas charlas son... La idea es hacerlas participativas. Así que todo lo que tenga que ver con el tema en cuestión, bienvenido. Entonces, para simplificar y entender el objeto de estudio, tenemos un ámbito en donde tenemos por lo menos 2 personas, educador y educando, en el cual se produce una transmisión de conocimientos unilateral. Ya dijimos que pueden ser varias, pero vamos a pensar primero la unilateral, donde el educador educa y el educando aprende. Y esta
transmisión tiene que ser segmentada. O sea, digamos que en el tiempo va a tener que ser segmentada de alguna forma. Podrían ser... O sea, no va a poder superar la vida del educador. Eso estamos seguros. Ahora, tampoco el educando va a estar eternamente aprendiendo, porque también tendríamos el problema del tiempo de vida del educando. O sea, que tenemos límites superiores para el tema de cuándo ocurre. También tenemos límites inferiores. Obviamente el educador puede enseñar a partir de que sabe educar y el educando puede aprender desde el momento en que es capaz de aprender. Biológicamente. O sea, no, antes de nacer no puede aprender. Lo siento, perdón por toda la gente. Pero por la gente no nata, pero no puede. Así como tampoco adquiere derechos, tampoco puede aprender cosas. En el sentido normal de la palabra, ¿no? Así que tenemos límites para qué es, o sea, qué se entiende por aprender. Digamos entonces que dentro de un curso lo que vos estás haciendo es achicar ese límite y estudiar una asignatura dentro de un ámbito específico con una cantidad específica de gente que hace X cosa. ¿Ven? Una persona que explica, varias personas que aprenden. ¿Cómo verifica el educador que el educando está aprendiendo lo que es necesario que aprenda? Porque dentro de una currícula, dentro de una asignatura, puedes tener un montón de conocimientos. Digamos que matemática, por ejemplo, es muy amplio. Muy amplio. Entonces, si quisieras aprenderte todo de todo, estarías mucho tiempo. Incluyendo si querés aprenderte todas las versiones de lo que se fue aprendiendo, porque muchas veces se aprende una técnica determinada y después esa técnica determinada hace 500 años que no se usa. Pero de pronto aparece un matemático nuevo y dice, bueno, no, pero esta técnica que usamos hace 500 años a mí me sirve para plantear esto otro. Y ahí tenemos una reformulación de lo que estamos aprendiendo. O el ejemplo que yo siempre doy al principio del curso. ¿Qué pasa si un alien viene mañana y nos plantea que la matemática que hacemos está mal y que la verdadera matemática es una matemática extraterrestre? Y bueno, tendremos que ver. No se va a decir que no al principio, o sí, no sé. Los humanos somos bastante tercos para eso. Pero se agarrará, se buscará qué mejora, qué empeora y se aplicará si es conveniente o no. Y ahí mutará y todos empezaremos a aprender matemática alienígena. Así que bueno. Por un lado tenemos eso. Ahora, digamos que yo quiero enseñar matemática alienígena, ¿no? Objeto de estudio. Ya tenemos un objeto de estudio y tenemos una asignatura, Matemática Alienígena 1. Matemática Alienígena 1 tendrá un temario. Dentro de ese temario, ¿cómo se sabe si uno está aprendiendo lo que el otro espera que aprenda? Porque para plantear algo nuevo va a estar fuera de esto. O sea, el planteo de algo nuevo, por ejemplo, que alguien venga y diga, bueno, Matemática Alienígena 1 está bien, pero hay este conocimiento que hay que arreglarlo. Eso se hará fuera del aula, porque probablemente tenga que investigarse, tenga que trabajarse y se tenga que investigar y evaluar de otra forma, que es el método científico, básicamente. O sea, alguien propondrá que está mal, dirá por qué está mal, dirá qué es lo bien o no, dirá solamente que está mal, y entonces alguien vendrá a decirle, bueno, ¿estás bien o estás mal? Yo, como investigador, entiendo que vos te estás equivocando en esto, esto y esto, o no. Dirá, no, yo veo que esto está bien y entonces esto es lo que debería hacerse. Se expondrá a la comunidad dirá si está bien o está mal y después se volverá objeto de estudio. Bien, entonces, en el aula no vamos a cuestionar en sí ese objeto de estudio porque el objeto de estudio se cuestiona en otro lado. Bien. ¿Se cuestiona dentro de la universidad? Sí. ¿Se cuestiona en el momento en que estás aprendiéndolo? No. Bueno, muchas veces tienes que aprenderlo mal para poder corregirlo y es decir, qué es lo que está bien. ¿Qué es lo que va pasando con la educación a fin de cuentas? Hay muchas materias que van evolucionando todos los días. Sin irnos muy lejos, en la Facultad de Económicas de la UBA está cambiando el plan de estudio de varias carreras para adaptarlos a cosas más modernas y a paradigmas más modernos. Porque ha sido una cuestión de crítica durante mucho tiempo, cosas como por ejemplo que los planes de estudio no se cambiaban desde el 90. Este es un caso puntual de una universidad puntual, pero
puede aplicarse a cualquiera. Pero a la contrapregunta iba con... Sí, digamos que la currícula no se cambia desde el 90, pero ¿vos pensás que el mismo contenido es el que se sigue estudiando? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias que reforman todos los años no sigue siendo el mismo desde el 90 hasta hoy. ¿Y qué se enseña? Se enseña cómo liquidarlo y cómo entenderlo en el momento. Es una materia que va fluctuando demasiado. Entonces todos los años tiene que estar corriendo atrás de lo que dijeron legisladores para actualizarlo. Pero cosas como la suma normal, como que se enseña desde hace rato bastante igual. Agarras 2 palitos más otros 2 palitos y tenés 4 palitos. No hay mucha duda en eso. Entonces hay ciertas cosas que requieren su actualización. ¿Que va a estar dentro de la currícula? No, te van a enseñar cómo liquidarlo en el momento. Y después tendrás que vos aprender cómo liquidarlo a futuro. ¿Te van a enseñar cómo sumar? Sí. Digamos que nuestra materia imaginaria, matemática alienígena, nos enseñan a sumar, ¿no? Contando glorks, no sé, da igual. Entonces, nos enseñan a contar glorks, que es una forma distinta de sumar a la que tenemos nosotros, y nos quieren saber si aprendimos a sumar glorks. ¿Mm? ¿Cómo evaluamos nosotros si aprendimos o no aprendimos a sumar glorks? Lo de la pregunta de la actualización de contenidos, ahí está bueno, ahí voy. Pero cerremos la idea esta. ¿Cómo podemos evaluar si el educando aprendió a sumar glorks? ¿No? Porque el método tradicional terrestre es agarrar y sumar, hacer la adición de 2 conjuntos y bueno, vemos. Pero acá es diferente. ¿Cómo? No sé, no importa. Entonces, tenemos varias formas. La primera y más puntual es agarrar y preguntarle. O sea, una examinación de tipo oral, donde le preguntas cómo se suman 2 glorks. Y te dirá o no te dirá. En cuyo caso pasará o no pasará, dependiendo de la pregunta en el momento. Después tendríamos una evaluación escrita, ¿no? Un tipo de evaluación que es escrita. Y esa puede ser escrita digital o escrita en papel. Hoy en día, gracias a la tecnología, también aceptamos medios digitales. Entonces, te plantearías una pregunta sobre cómo se suman glorks en un papel. Y la persona debería responder en un papel cómo se suman. Ya sea mediante una examinación a modo expositiva, donde pongan los glorks se suman de tal forma, sea una evaluación resolutiva, donde le preguntes la suma de este glork más este glork, ¿cuánto da? Y así. O sea, tenemos las diferentes formas de examinar. O un multiple choice, donde es un escrito donde tenés que marcar una casilla. Entonces, marca la primera casilla, la segunda, dependiendo de la respuesta que tengas. Y una vez que se entregan las notas, ¿no? Porque eso se corrige de alguna forma. Va a haber una escala numérica, seguro. O va a haber una escala de 5 opciones donde va a ir del muy mal al muy bien. O va a haber, no sé, algún método de evaluación que se inventen los pedagogos en el momento. Pero digamos que un método de evaluación debería haber, porque si no, un examen carece de su significado. El significado del examen iba a ser evaluar los contenidos. Y si no puedo evaluar los contenidos de una forma explicable, muy difícilmente pueda decirle ¿entendés o no entendés? Porque ese es el fin de la cuestión, entender. Entonces, tenemos, y digital puede ser igual al escrito o en diferentes formas. Podríamos pedirle que haga una especie de video, podríamos pedirle que haga una presentación digital, podríamos pedirle diferentes cosas. Entonces, digamos que responde bien. ¿Esa persona sabe cómo sumar glorps? Es una buena pregunta, ¿no? Si yo evalúo y me da bien, ¿esa persona sabe cómo sumar glorps? Bueno, a ver. Sí y no. O sea, si yo objetivamente tengo una muestra de que pudo responder la pregunta, podría llegar a concluir que quizás sabe cómo sumar glorks. Pero ¿y si no lo sabe? ¿Y si es un falso positivo?
Porque siempre puede existir los falsos positivos en una examinación. Por ejemplo, volviendo, ¿no? Estas semanas tuvimos el tema de que la gente que se copió, esa gente que se copió que tuvo un buen resultado sin un conocimiento básico sobre eso. ¿Cómo sabemos que no se copiaron o que sí se copiaron? Bueno, digamos que podríamos añadir una instancia más, ¿no? Por ejemplo, evaluar en trabajos prácticos o evaluar en una monografía o evaluar de alguna forma, pero ¿cómo podemos pensar con seguridad que saben qué es un GLORC? Cambiamos GLOR por derivada, ¿eh? Funciona igual. Yo pregunto qué es una derivada y la mitad levanta la ceja. Y hay gente que aprobó con 9 el examen final. Así que yo estoy hablando específico. Sin hablar de temas, estoy hablando de todos los temas. Porque entendamos que muchas veces no saben qué es X cosa, pero pueden usar esa X cosa para algo. Entonces, ahí es donde surge, por ejemplo, que también hay gente reprobada porque no pudo hacer un examen, digamos. Hay gente que son los falsos negativos. Entonces, ¿y el verdadero negativo cuál va a ser? El que reprobó porque no sabe. Entonces tenemos 4 opciones acá. El verdadero positivo, que es aquel que sabe y aprobó sabiendo. El falso positivo, que es aquel que aprobó pero no sabe. El falso negativo, que es aquel que sabe pero no aprobó. Y el verdadero negativo, que es aquel que no sabe y no aprobó. Entre medio hay bastantes escalas en el medio, porque pensemos que esto no es 0 o 100, es una escala entre 0 a 100. Tenemos infinitas posibilidades en ese aspecto. Porque uno puede saber un 75% de la materia, pero no haber aprobado. O sea, la opción binaria es aprobar o reprobar. Pero ahora, saber no es una opción binaria. Uno puede saber una cantidad de cosas o no. Entonces, nos enfrentamos a 4 posibilidades, ¿no? Digamos que tenemos que evaluar otra vez. Pero la pregunta es, ¿por qué me evaluarías otra vez un concepto que yo ya sé? ¿No? Porque una muy buena estrategia va a ser esa. ¿Para qué me vas a evaluar otra vez un concepto que yo ya sé? Que estoy seguro que sé. La respuesta sería bastante obvia. Para saber si en realidad la sabes o si tuviste suerte, digamos. No digamos que hiciste trampa. Digamos que tuviste suerte. Y te pregunto y no sabes. ¿No? Si te pregunto y sabes, ya está. No hay nada más que preguntar. Si tenés dudas como evaluador y por eso pones un trabajo práctico, ¿no? Porque herramientas de evaluación hay muchas, ya dijimos. Pero, por ejemplo, digamos que tengo dudas sobre si saben un concepto. Entonces meto un trabajo práctico y ese trabajo práctico se responde de forma satisfactoria. ¿Eso quiere decir que yo entiendo? Que el alumno entiende. O sea, que el educando entendió. Digamos que sería posible que hiciese el trabajo práctico de alguna forma donde no sepa. O no estamos rodeados hoy en día de agentes con IA que pueden hacer de todo. No estamos hoy en día rodeados de gente que publica en estudios, en revistas académicas, publican cosas hechas con IA. Que eso es un gran tema. Donde el conocimiento debería ser la norma, hay gente que publica usando IAs porque tiene que publicar. No hay una respuesta real para estas preguntas. Todo esto cae dentro del tema de la ética y dentro de un tema de pragmática principal, que es qué estoy haciendo con mi nivel de educación. Vamos a volver sobre estas preguntas más adelante, así que... habías preguntado, ¿a usted no le gusta que se actualicen los contenidos? ¿Qué opina de eso? Como persona de ciencias económicas y futuramente persona de derecho,
Yo creo que los contenidos no es que deberían actualizarse o no actualizarse. La pregunta es ¿por qué no actualizarían los contenidos? Porque, digamos, ¿no? Yo ahora estoy estudiando Derecho. Después vamos a hablar de económicas, porque son los dos temas que yo sé con bastante profundidad, porque, bueno, graduado. Entonces, el día que me gradúe en otra ciencia, que yo en medicina, veré. Hablaré de medicina. Pero digamos Derecho, ¿no? Digamos, digamos Derecho. Digamos turismo reproductivo. Digamos turismo reproductivo, ¿no? Gente que por su situación no puede procrear de alguna forma y su opción es buscar una tercera persona que pueda llevar adelante el proceso de gestación a cambio de plata, ¿no? Digamos. ¿Cómo se enseñaría esto en la universidad? Y desde el punto de vista del Código Civil, las respuestas están bastante claras. Las respuestas son no se puede. Desde el Código Penal hay también algunas respuestas por ahí. Pero, por ejemplo, si una pareja de dos personas argentinas, hoy acá, en la Argentina 2025, no puede tener un hijo y quiere subcontratar a una tercera persona para que pase por toda la gestación porque es apta para hacerlo, de todas maneras, cuando la criatura nazca, va a quedar vinculada con la madre gestante. Eso hubo una reforma en el 2015 sobre el Código Civil, porque antes esto ni siquiera se tenía en cuenta, sencillamente se registraba a nombre de los padres. Pero bueno, digamos, ¿cómo se trata ese tema desde el punto de vista académico? Bueno, tenés al que te va a enseñar que no, que está bien lo que dice el Código Civil y como el Código Civil dice que la madre es la que da luz, entonces la madre tiene que ser la gestante. Y tenés algunos otros profesores que te dicen, bueno, sí, está bien, pero hoy en día se está dando, algunas clínicas lo toman a esos casos y hacen un amparo, que es una especie de juicio abreviado, para que la persona que da a luz no quede dentro del certificado de nacimiento, sino más bien que queden las personas que, mediante su conocimiento y voluntad, quedan vinculadas con la criatura. Entonces, esos temas hay que tratarlos y si no los tratas está fuera de la competencia. Por ejemplo, esto es un tema de los muchos que hay. Se podría hablar de un montón de cosas sobre el derecho. Pero ¿se enseña? Sí, se enseña en algún lado. Y no se enseña en algún otro. Y eso está bien. Bueno, depende de la orientación que vos le quieras dar también a la materia. Hay gente que lo va a pasar por alto y hay gente que no. Y hay gente que podría pensar que esto es obligatorio, que esté en todos los planes de estudio porque necesita estar. Y hay gente que va a decir que esto no es necesario porque en realidad es algo que va contra lo que plantea el código hoy en día. Entonces son temas de actualidad que la universidad los tiene que tomar en algún momento, pero el problema es que si no actualizamos un plan de estudio, esto queda fuera. Pero a la vez puede no quedar afuera dependiendo de la materia. ¿Se entiende la lógica? Lo mismo que yo hablaba hace un rato. Impuestos 1. Te trata sobre impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto que hoy sigue vigente. Pero todos los años los legisladores se juntan a cambiarlo. ¿Por qué? Porque es una ley de emergencia sancionada por el Congreso que iba a estar un año. Desde el 80. Incluso tuvo el tiempo la facultad de crear una materia para ese solo impuesto. Y hoy en día se imparte. Por más que le llamemos impuestos 1, está bien agarrar y decir, bueno, pero no se actualizan los planes de estudio porque no. Porque la materia se sigue llamando impuestos 1. No. Si se llamara impuestos 1 y enseñara lo mismo que en el 80, sí. Explícame que está mal. Ahora, si se llama impuestos 1 y todos los años se reformula la materia internamente, ¿por qué estaría mal?
Y una cosa más, o sea, aparte, es que, por ejemplo, las ciencias económicas y la abogacía son dos cosas que son sociales. O sea, sí, son técnicas. La contabilidad es una técnica. Depende del autor que agarras igual. Algunos dicen que es un arte. Pero bueno, estas cosas sociales no se pueden enseñar estáticas. Lo lamento para el que no le guste. Pero son totalmente dinámicas. Entonces no se pueden estancar. Por más que se llamen igual, las materias van a ir cambiando. Pero una cosa que quizás debatí un montón de veces fue el tema de, no, pero no hay suficientes herramientas de no sé qué y herramientas del no sé cuánto. Y ahí es donde tenemos que ir a qué es realmente entender o aprender una carrera. ¿Cuántas materias son necesarias para aprender lo que hace la carrera? Por ejemplo, en la UBA, en Facultad de Ciencias Económicas, se la pasan diciendo que hace falta herramientas tecnológicas. Vaya Dios a saber qué significa eso. Y yo considero que quizás hay algunas necesidades. No puede ser que un contador salga sin saber usar Excel. Por ejemplo. Pero cosas que pasan. Ahora la pregunta es, ¿cuántas materias le vas a meter a una persona para saber si es contador o no? Porque está bien. Hay materias que son centrales. Que yo. Las 3 contabilidades, las 2 impuestos y auditoría. Son como el tronco principal de la carrera. Pero también deberíamos hacer obligatorio que sepan usar una computadora. Sabiendo que sabiendo contabilidad, vos podés crear un sistema digital, por ejemplo. O sea, quizá no lo armará vos, pero hay gente que se estudia para armar sistemas. Entonces, sabiendo la base, vos podés crearlo teniendo a alguien como guía. Entonces, o no puedes aprender Excel de YouTube hoy en día. Y sí, lo que vos necesitas está en YouTube y en algún tutorial y apretás F1 en el Excel y aparece el tutorial. Pero bueno, cuestiones como esas son de debate. A mí me parece que los contenidos se deberían ir actualizando, pero la currícula no tiene por qué expandirse exponencialmente. Si no, a ritmo que vamos hoy, debería haber una materia en abogacía de que sea derecho con IA. Y no considero que no, pero para alguien que está queriendo ser abogado y que después pueda hacer un posgrado en lo que sea, quizás hay que elegir qué ver ahora y qué ver después. Me parece más importante que una persona sepa el código civil antes de que se ponga a discutir si la IA sí o la IA no. En contabilidad me parece más importante que una persona aprenda el concepto del impuesto, o sea, qué es lo que graba el impuesto o qué es lo que... eh, o sea, por qué uno está abonando un impuesto antes que saber si el Excel, la opción suma, se pone con igual o con punto y coma. No sé. Da igual. O sea, con punto, con coma o con punto y coma. ¿Y por qué? O sea, se entiende a dónde voy. Yo creo que las carreras muchas veces se extienden demasiado, inclusive carreras que deberían ser más sencillas, porque hay que añadir componentes extra, qué sé yo. A veces se revé 3 veces una materia. Yo he tenido materias que son totalmente iguales, o el fin de la una es el inicio de la otra y después el final de esa es el inicio de la siguiente. Entonces la del medio lo hubiera sacado. Si es el fin de una y el inicio de la otra, sacarle esta materia. Pero no, porque hay que poner currícula, porque también muchas veces no es culpa de la facultad, sino más bien del que controla a quien controla. ¿Mm? Porque hay ciertos lineamientos en las universidades donde hay que respetarlos y hay que tener una currícula de X cantidad de materias. Hay carreras en sociales que tenés que hacer materias de otras carreras para completar la currícula.
O sea, tipo, no te alcanza con solo tus materias, sino que tenés que ir a buscar materias de otras carreras. Elegí cuál querés y las vas haciendo. Eso está mal. Tu carrera se tiene que sustentar sobre tus propias materias. No tenés que ir a agarrar materias de otros lugares. Pero igual nos hemos ido muy de tema. ¿Estoy a favor de la actualización de contenidos? Sí. ¿Estoy a favor de que metan materias porque hay que actualizar y poner más cosas en la carrera? No. Considero que hay que enseñar el core en la materia y después todo lo demás lo irás aprendiendo. Porque si no estás solamente inflando la carrera. Y eso significa tiempo, ganas y voluntad de las personas. Por eso muchas veces uno aprende después a la larga qué es lo importante y qué es lo intrascendente dentro de ciertas currículas. O sea, hay cosas que yo no he vuelto a aplicar jamás. Pero bueno, son cosas que están ahí, sencillamente. Hoy en día se puede recibir un contador sin hacer contabilidad en su vida. Puede. Si se dedica solamente a hacer el trabajo impositivo. Se aprende la ley y dos o tres cosas y puede seguir para adelante. No quiere decir que esté bien, ¿eh? En ningún caso. Yo estoy diciendo que ocurre y existe, sencillamente. Entonces, volvamos al tema. Tenemos educador, educando. ¿Mm? Dos personas que son distintas entre sí, que están en un espacio definido, en un tiempo definido. Podemos llamarlo cuatrimestre, semestre, año lectivo, carrera. Tenemos dos personas, tenemos un conocimiento que se transmite. Habíamos dicho en matemática alienígena, que es una materia que nos inventamos nueva, vamos a enseñar cómo se suman glorks. Entonces, el educador transmite al educando cómo se suman glorks. Otro día hablaremos sobre los contenidos que son necesarios o no. Es que eso es otra cosa que a mí me tiene muy... O sea, que me da muy mal cada vez que hablamos de la materia. Que es qué contenido es inútil y qué contenido no es inútil. Porque contenidos inútiles yo no considero que existan. Más bien hay gente que no le presta atención a los contenidos. Mismo por eso yo suelo mandar... Yo quería hacer este directo ahora, porque hoy mandé justo a la gente que cursó este cuatrimestre, le mandé la encuesta para saber cómo cursar. No vi ningún resultado todavía, pero voy a hacer una predicción. Después probablemente para el grupo mande alguna captura. Como son todos datos anónimos, lo que pusieron ya lo pusieron. Pero voy a predecir algo. Voy a predecir que los temas mejor abordados, no los conozco, pero los temas peor abordados van a ser trigonométricas, logarítmicas, área. Después veré si me equivoco. Pero seguro que entre todos los que respondan va a haber una gran tendencia a que esos tres son los peores abordados. Y son los que más tiempo le dedico. Una queja normal va a ser: no hay modelos de examen suficientes. Y otra queja quizás sea que es muy cansador estudiar una parte. Es muy cansador estudiar una parte de la materia y que después diga que no va al examen. Porque en el momento en donde vos decís esa frase mágica, el no va al examen, se descarta todo el contenido. Es mágico, ¿eh? Es una cosa mística que ocurre. Terminás la explicación y decís, pero esto no lo tomo. Desaparece automáticamente de la mente de las personas. Solo veo... ¿Los ve solo usted? Sí. ¿La encuesta? ¿Los resultados? Sí, los miro solo yo. Es una encuesta privada. Habíamos planteado de la cátedra de hacer una encuesta genérica
para todos los estudiantes, pero nunca se implementó. Así que yo le envié a todos los que yo tengo registrados, les envié el link para que haga la encuesta. Distancia entre puntos. Y puede ser, es un tema de la primera clase que se ve muy por arriba, sí. Pero yo lo que siempre veo es que esas son las 3 respuestas más estándar. ¿Por qué? ¿Por qué suele ser el punto ese el que lleva más conflicto? Qué extraño que coinciden con los 3 temas más difíciles de la materia. O sea, es muy raro que justo esos 3 son los 3 temas difíciles. ¿No? Qué casualidad. Que área sea uno de los temas peor abordados. Que trigonometría sea uno de los temas peor abordados. Obviamente esto es en el lado subjetivo, ¿eh? No quiere decir nada, pero a mí me da un indicador y yo le vengo metiendo voluntad a explicar esos 3 temas todos los cuatrimestres. Le meto mucha voluntad a explicar esos 3 temas, pero al final terminan siendo los peor calificados. Eso y que no hay modelos de examen suficientes, que no sé cuántos necesitan. Hay 12 del primero y 8 del segundo y necesitan más exámenes. Más. Como si por tener modelos de exámenes pasara algo. Incluso sabiendo que hay modelos infinitos en el altillo. Altillo.com. Y que no es una información secreta, yo lo digo en la primera clase. Pero bueno. Más allá de eso. Qué raro que coincidan justo esos 3 temas siempre, que son los últimos temas de ambas partes. Pero bueno, más allá de eso. ¿Cómo que no entra el examen? Sí, función exponencial entra el examen de cabeza, ese punto 4. Alguien no me entendió bien, se ve. Pero por ejemplo, funciones por partes no se suele tomar dentro del examen, que es otra cosa muy distinta. Pero bueno, justamente ahí vamos. Muchas veces hay contenido dentro de la materia que se da y se tiene que dar, o sea, no hay opciones, se tiene que dar, pero que no lo voy a evaluar porque no me parece del todo relevante. ¿Mm? O quizás es muy complejo y puedo prestarle atención a otra cosa, si no tendría que estar mucho más sobre esos temas específicamente. Entonces, tenemos una materia específica sobre la cual nosotros estudiamos y llega el momento de la examinación. ¿Cuántas examinaciones son necesarias? ¿Está bien que yo te evalúe una vez y si salió positivo o negativo quede esa evaluación? ¿Está bien que yo te evalúe varias veces sobre ese mismo tema para saber cuándo entendiste? ¿Cuántas veces es necesario evaluar un mismo contenido? Son preguntas que son muy abiertas y quizás a cada uno le va un modo. Pero bueno, yo encontré que hasta ahora el mejor modelo que tuve sobre exámenes es el de 2 parciales, un recuperatorio y un final. Me parece que es el modelo más estándar que se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenés el desarrollo de una parte de la materia y ahí tenés un checkpoint, que es el primer parcial. Donde vos vas viendo, como educador y como educando, ambos ven qué es lo que se está entendiendo hasta el momento de la materia. Y ese checkpoint te sirve para algo. Primero, para salvarte de tener que rendir todo completo. Y para evaluar si vamos bien, vamos mal o vamos más o menos. Después de ese checkpoint está el segundo checkpoint, que es el segundo parcial. El segundo parcial es donde volvemos a evaluar, volvemos a mirar, se destapa la caja y empezamos a buscar a ver qué es lo que hay. En caso de que fuera bien, se continúa. En caso de que fuera mal, ya no tendríamos otra opción. Después tenemos el recuperatorio,
Que el recuperatorio va a servir para aquello que yo no hice bien anteriormente, pueda hacerlo bien en una segunda instancia. Donde yo revise los contenidos, donde yo reanalice cómo me fue y donde yo diga, bueno, ya me presento, rindo y está bien ahora. Y después un final, donde el final evalúa los contenidos en íntegros de la materia. Por eso también, con el sistema de promoción, yo estoy de acuerdo hasta ahí. En económicas se hace una promoción distinta, se hace una promoción con los dos aprobados. En CBC se hace una promoción indiferente de las notas que tengas. Obviamente no puedes tener reprobado porque necesitas sumar de alguna forma 13. Pero en la facultad ya necesitas sumar 13 con los dos aprobados, que es otra historia. Lo que no veo para nada normal es que te evalúen un final habiendo aprobado ya todas las instancias de evaluación. Que es la forma de evaluar, por ejemplo, de la UTN, donde te meten un examen final obligatorio, aunque hayas aprobado los exámenes y los trabajos prácticos. Y tenemos ahí la excusa de, no, pero puede pasar que no sepas el contenido y tenés que rendir la materia completa. Nah. Si los exámenes están bien, no veo por qué tengas que rendir un final. Y eso no lo dejaré de pensar. Y por ejemplo, la Universidad donde estudio Derecho ahora, la UNSA, tiene un modelo mucho peor, que es un examen solo y quizás TPs. No sé, todavía no entendí para qué en esa universidad sirven los TPs. Inentendible. Porque, para colmo, vos vas a final solamente aprobando el parcial. Entonces te meten trabajos prácticos ahí que simplemente están ahí para hacer bulto y después te toman un final obligatorio. Pero bueno, tenés 3 recuperatorios. O sea, tenés el parcial, después el recuperatorio y después el recuperatorio de recuperatorio. Y después, si aprobás todo eso, vas a final de todas maneras. No es que aprobás la materia, vas a final. Entonces, incómodo como ese sistema solo. Si alguien me está viendo de la UMSA, saluditos. Sigo opinando lo mismo, no importa lo que vayan a decir. El de económica me parece un sistema muy bueno porque te permite evaluar en 2 momentos y aparte te permite hacer una evaluación de todo el proceso y premiar esa evaluación. Porque si vos lo aprobás 2 veces y después no le permitís que ya haya aprobado la materia, ¿qué sentido tiene haberlas aprobado? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me evalúas 2 veces y total me vas a hacer rendir un final? No tiene sentido. Pero aparte, el sistema de promoción tiene esto de que necesitas notas altas para promocionar. No necesitas solamente notas bajas. Necesitas notas altas para promocionar. Si tienes notas bajas, anda a final porque algo está andando medio mal. Y entonces vas a final y te evalúan de forma final. ¿Hay más modos de evaluar? Sí, hay un montón de modos. O sea, para empezar, hay cursos donde se te evalúa el desempeño constantemente. Si no me equivoco, había leído que hay una especie de escuela, la escuela donde Musk manda a sus hijos, que le evalúa constantemente los contenidos para saber, tipo, no hay exámenes y hacen evaluación constante de los desarrollos. Pero bueno, más complejo que eso no puede haber y es inaplicable cuando los lugares son muy grandes. Por ejemplo, yo tengo 130 personas por currícula. Olvídate que yo pueda evaluar a nivel personal a cada uno. Si queremos evaluar a nivel personal, tienen que ser grupos de 10. Los actuarios no tendrían problema, pero los contadores o cursos así masivos tipo el ciclo básico, imposible. Entonces, ¿cuántos exámenes son realmente necesarios? Y aparte, ¿es necesario hacer un reexamen sobre el examen? Porque digamos que alguien aprueba. ¿Es eso sinónimo de que sabe los contenidos? Bueno, dijimos hace un rato que no. Dijimos que puede pasar que haya alguien aprobado porque sabe o haya aprobado por otro motivo o que sabiendo no haya aprobado.
que es el caso más común de los problemas donde hay gente a la que le da pánico directamente representarse un examen. Que se traba, que se pone en blanco, que directamente no puede responder. Entonces, esos casos son gente que sabe, que vos le preguntás y sabe, y después cuando viene el examen, cero. Para esos casos, lo más recomendable es intentar exponerse más a la adversidad. Porque cuando vos le dejás de tener miedo en algún momento al examen, no. Yo ya he rendido no sé cuántos parciales. Y cuando llega el momento de presentarme a parcial, me tengo que sentar y decir, bueno, ya está. Lo peor ya pasó, ya vine, ahora miro el examen y veo qué puedo hacer. Pero exámenes parciales, incontables. Y todavía sigo teniendo nervios cuando me presento un examen. Ahora, qué me funcionó a mí para poder presentarme a esos exámenes? Y vas, te sentás y ves qué puedes hacer. O sea, lo que hay que sacar de encima es esa presión de tener que aprobar, porque sí, porque si no me muero, porque si no... No, es un examen. Si te va mal, te va mal, si te va bien, te va bien. Punto. Si estudiaste, te debería ir bien. Ahora, si estudiaste, te va a ir bien, no. Puede que no. No tiene por qué irte bien porque estudiaste. Y tampoco te tiene que ir mal específicamente porque no hayas estudiado todo. O sea, sí, si vas a un examen en cero, probablemente te vaya mal. Es lo más normal. Ahora, si estudiaste y qué sé yo, y fuiste al examen, te tomaron justo lo que no sabías. Esto lo hablamos en el directo pasado, que era sobre por qué reprobar. ¿Mm? Eh, entonces, cuando nosotros vamos a un examen, ¿tenemos que aprobarlo sí o sí? No necesariamente. Y yo creo que esa es la mentalidad en la que tenés que ir a un examen. Tenés que ir con lo que sabes y defenderte con eso. Hace poco me presenté a una mesa de examen, a la mesa de penal parte especial, que trata sobre los delitos. Los exámenes finales en esta universidad donde estudio Derecho son todos orales. Entonces, nada, me senté adelante de los dos profesores y me preguntaron, me dijeron sobre qué quería hablar y nada, les hablé sobre un delito, sobre hurto. Entonces después, en un momento se cansó de escucharme y me dijo, bueno, decime qué es cohecho. Me agarró medio desprevenido porque yo había estudiado varios delitos y el cohecho no estaba exactamente dentro de esos. Yo sabía lo que era cohecho porque cursé la materia y dije, bueno, nada. Sé dónde estoy. Pero justo hace unos pocos días salió una noticia sobre unas chicas que iban en un auto con pedido de secuestro, quisieron coimear a la policía y la- las detuvieron por cohecho. Porque justamente el cohecho es pagarle a un oficial público de alguna forma para que haga o deje de hacer lo que debería hacer. Entonces nada, les expliqué justamente eso. Le dije, hace unos días hubo una noticia, que yo. Y después me preguntó qué era prevaricato. Y ahí, nada, estuve un rato hasta salir del pozo. Había estudiado, había yo pensado que quizás me iban a poder tomar eso, porque delitos hay varios en el código, hay 300 artículos, de los cuales 200 son delitos. Así que me había estudiado esos delitos, los leí. Sabía que me iban a tomar esos delitos, ni ahí. Es más, yo pensé que venían preguntando mucho de violación y mucho de esas cosas, que son temas muy importantes, y justo a mí no me tocaron ninguno de ellos. Y yo diciendo, oh, ¿por qué no me preguntaste sobre eso? Delitos contra la integridad sexual. No. Ah, cierto. Tengo que hablar un poquito más family friendly. Eh, igual increíble que no podamos hablar sobre qué es un delito en esto. Después seguramente tenga que banear algo, alguna partecita de YouTube.
Pero bueno, venían preguntando sobre esos delitos, bastante más interesantes. Y me pregunta de cohecho. Así que nada. Me podía haber ido mal. Pero justo tuve la suerte de que la pude remar. ¿Hubiera querido que me toquen las preguntas de mis compañeros? Seguro. Porque todo lo que venía escuchando era, ah, sí, esto lo dijo en tal clase, esto lo dijo en tal otra clase, esto lo dijo en tal otra clase. Y me había leído la parte del código que corresponde con eso. Pero bueno, cosas. Eh, Cuando se presentan a rendir en matemática, lo mismo. Nosotros enseñamos todos los temas. Ahora, no todos los temas tienen el mismo peso, misma importancia, mismas cosas. Llega a rendir gente un examen final preguntándole qué es el dominio de una función que poco, poco hincapié le habré hecho durante toda la materia, preguntando qué es el dominio, para que me digan, no, no sé qué es el dominio. Y yo diciendo, ¿y con esto pensás aprobar? Porque esa es otra. ¿Qué pasa si durante la examinación de alguien aprobado se descubre que está reprobado? Porque vos dirías, bueno, ponele un examen. Bueno, ponemos un examen. Que apruebe ese examen, ¿quiere decir que sabe? No sé, quiere decir que aprobó. Bueno, ponerle un TP. Bueno, le ponemos un TP. Y me lo hace con Gemini o con. O con. ¿Cómo se llama el de Google? Eh, o con Copilot. O con. O con ChatGPT. O cualquiera de esas que hoy en día están en furor. Qué sé yo, en DeepSeek. Bueno. Y me dirías, bueno, pero no le pongas un trabajo de desarrollo. Poner un trabajo de. No sé, de que tenga que hacer X cosa. Eso va a asegurar que sabe. Y me dirías, pero evalúalo de forma oral. Preguntale ahí en el momento si sabe y si sabe, sabe. ¿Y si se traba porque en realidad está nervioso? Porque no esperaba una evaluación oral, porque no esperaba que le fuera mal, qué sé yo. ¿Y si sabiendo no sabe responderme? Porque digamos que se puso nervioso, no le salieron las palabras, no pudo responder. Se puso. ¿Qué puede pasar? Te bloqueas algunas veces. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si alguien sabe lo que dice que sabe? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Hay algún método perfecto para evaluar gente? ¿Hay alguna forma definitiva para meterme en la mente del otro? O sea, salvo que use un jutsu de transferencia de mentes. A lo Naruto, ¿no? Y empiezo a escarbar ahí qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. ¿Hay forma de que lo sepa? No. O sea, sencillamente hay que poner una evaluación que sea lo más integral posible, que te permita entender si entendieron algunas cosas. Pero es falseable. Porque justamente el otro día estaba hablando con un amigo. ¿Cómo hacemos para que los alumnos hoy en día no se copien? A raíz de lo que escuchamos de los médicos de este examen. Porque hoy te van con unos anteojos que tienen micrófono y tienen cámara. Ya eso te vuelve muy complicada la cosa. Eh, y me dirías, bueno, pero hacerle un examen a desarrollar de otra forma. Y si hay gente que se quiere copiar matemática usando el celular. Vamos a terminar llegando a la militarización de los cursos. O sea, algo que no debería hacerse, que es meter presión, se va a tener que empezar a hacer en algún momento. Porque en algún momento cuando se vino la virtualización de las cosas, ¿qué pasaba? Con la virtualización de los cursos, copiarse era más fácil. En el 2020, cuando ocurrió la ya saben qué. ¿Y qué se planteaba? Se planteaba que ahora la gente no sabía nada, se presentaba sin saber y aprobaba de todas maneras.
¿Cuál fue la respuesta que nosotros por lo menos tuvimos? Tengo horas de gente evaluada, grabada, de forma oral. Entonces, terminaban de hacer el práctico, a los que aprobaban se los llamaba y se les preguntaba. Eso generó maratónicas evaluaciones donde estábamos desde el mediodía hasta las 10 de la noche, en el mejor de los casos, llamando a gente para saber si realmente sabían o se habían copiado en grupo. Y esa no es la mejor parte. La mejor parte es que yo estaba dentro de los grupos donde se estaba copiando la gente. Y yo lo sabía. O sea, yo de alguna otra forma llegaba a enterarme de lo que se escribía en esos grupos paralelos. Entonces, claro, cuando yo llamaba a la gente para preguntarle sobre temas que eran obvios de la materia, me respondían que no, y yo ya sabía por qué no. Pero no se podía hacer otra cosa, porque en ese momento no teníamos las herramientas ni ninguna otra cosa. Después ahí ni bien ocurrió lo del 2020. Entonces, nuestro primer planteo fue, se están copiando todos, hay que hacer una examinación oral. Pero también esa examinación oral tampoco nos eximía, porque voy a hacer una pregunta, y es, ¿yo estoy leyendo algo ahora mismo? O sea, pregunto, ¿tengo un guión escrito sobre esto? Por ahí, tengo un guión escrito en algún lado, ¿no? Bueno, no. La respuesta es no. Y hay gente que podría llegar a haber contestado que sí. Yo en realidad estoy mirando el monitor donde tengo la visualización y mirando el micrófono para que no se me apague. Y estoy mirando la otra pantalla donde tengo escrito el chat. Pero en realidad no estoy teniendo ningún guión. Ahora la pregunta es, ¿podría haberlo tenido? Porque si alguien respondió que sí, es porque diría, no, obviamente tiene el guión allá, porque está mirando allá todo el tiempo. Y no, es porque estoy mirando el micrófono. Pero, ¿y si estuviera rindiendo examen? ¿No podría tener ahí escrita la respuesta de las cosas? Es más, para hacerlo más creíble, ¿no podría tener escrita la respuesta de las cosas ahí? O sea, digamos que ahora estoy leyendo el desarrollo de X cosa. ¿No podría tener las respuestas ahí? Por eso, también cuando se llamaba durante el 2020, pasaba eso. Que yo tampoco podía estar del todo seguro que ellos nos estuvieran copiando, por lo cual tenía que crear preguntas complejas para saber que no me están repitiendo lo que dice la carpeta, porque con un control F podés llegar a cualquier lado en un documento. No van a dejar que nadie entre al aula con lentes aunque no vea. Sí, es que estamos a 3 pasos de eso. Pero ahora, ¿es ético eso? O sea, llegar a tener unos juegos del calamar versión examen, ¿es algo que hay que hacer? O sea, ¿tanto le cuesta a la persona ir y entender que no sabe? Porque si te presentaste un examen y tenés que hacer trampa es porque el examen no lo sabes. O porque estás nervioso o porque te pasa lo que sea, en cuyo caso reprobar está bien. O no. O sea, si no sabes los contenidos del examen, ¿está bien aprobar el examen? Díganme loco, pero yo considero que no. Si hay algo que te estamos evaluando y no sabes ese algo, entonces, ¿por qué deberías aprobar? Ay, pero porque el contenido, bla, 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 bla. Excusas. Sí, si la cursada o el contenido o el temario no te lo sabes, ¿está bien que apruebes un examen? Si volvemos a nuestra primer parte donde dijimos la finalidad de un examen es entender si el educando puede manejar los contenidos enseñados de la currícula, o sea, los contenidos enseñados o los contenidos de la currícula, depende de la formación que vos estés teniendo, y no la sabe manejar. ¿Está bien que apruebe un examen? No. Y si aprobó sin saber manejar y se detecta, lo lógico es que se haga algo, o no. Porque también surgió hace poco una situación así. No específicamente conmigo, pero yo me enteré de una situación donde la persona decía que no podía explicar por qué había aprobado el examen.
cuando lo había aprobado. Entonces, obviamente, la respuesta fue, bueno, está reprobado. Y el alumno sostenía que, como había aprobado y le habían puesto la calificación correcta, se le habían puesto una calificación buena, entonces no podían reprobarlo. Porque ya lo habían aprobado. Y es como, ¿hasta dónde llega ese momento? Hagamos el esfuerzo, ¿no? Digamos, somos una persona que estudió, o sea, nos enseñaron cómo sumar glorks, vamos al examen, el examen es de suma de glorks. Sumamos glorks, como se nos explicó que había que sumar, y entonces nos aprueban. ¿Eso estaría correcto? Sería la forma correcta de terminar el examen, sí. Digamos que no sabemos sumar glorks. Vamos al examen sobre suma de glorks. No sabemos sumar glorks. Entonces nos va mal en el examen. Sería un final correcto también. Se nos preguntaba cómo sumar glorks. No sabemos cómo sumar glorks. Entonces, listo. Terminó el examen, reprobaste. Ahora, vamos con las dos intermedias. Nosotros sabemos sumar glorks, pero llegamos al examen y no lo hacemos. O lo hacemos mal. Lo hacemos mal, digamos, ¿no? Me equivoqué, me confundí, le puse un signo de menos, me dio mal el glork. ¿Está bien reprobado esa persona? ¿No? Llegué al examen, lo hice mal, reprobé. ¿Está bien reprobada esa persona? Debatible, ¿no? O sea, debatible totalmente. Porque diríamos, no, pero no tuvo las oportunidades correspondientes para mostrar si sabía o no sabía sumarlo. ¿Y cuántas son necesarias? Le ponemos un recuperatorio de glorks, ¿no? El recuperatorio de suma de glorks. ¿Y si lo haces mal de vuelta? ¿Significa que no sabes? Porque digamos, te presentás, te equivocaste, entonces vos sabés sumar pero te equivocaste dos veces. ¿Qué habría que poner? ¿Un tercer recuperatorio de glorks? Le ponemos un trabajo práctico de la historia de la suma de glorks, ¿no? Desde la invasión hasta en adelante. ¿Y qué pasa si ese trabajo práctico lo hace mal? Porque se equivocó y le erró las fechas, le erró a los métodos, no lo entregó en tiempo y forma. ¿Qué hacemos ahí? Sabe cómo sumar, pero no lo pudo expresar bien en el trabajo. Le ponemos un final. El final de la suma de glorks. Y si va al final y justo se equivoca y pone mal la opción correcta, ¿sabe sumar glorks o no sabe sumar glorks? Y digamos que después del final de los glorks, le pregunto, así a viva voz en el momento, ¿cómo se suman dos glorks? Y me mira y me dice, bueno, de... Ah, me pongo muy nervioso cuando doy examen. mm, No sé. Y eso se repite en bucle. ¿Qué tengo que hacer yo? Sabe sumar glocks. Sabe el concepto. Pero no me lo puede expresar de ninguna forma. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? ¿La aprobamos o la reprobamos? Porque cuando hace en su casa los trabajos, los ejercicios de sumar glocks le salen. O sea, no es que no sabe, es que no lo puede transmitir. Ya dije desde el principio, yo no tengo la respuesta a las preguntas. Yo planteo preguntas. Y esta es una pregunta muy buena, que creo yo. ¿Qué hacemos en ese caso? Donde sabe, pero no podemos hacer que nos exprese que sabe. Y tampoco podemos obtener un resultado donde sepa.
Que no esté truchado, no, obviamente. Ahora vamos a ir a la otra opción. Porque si sabe y aprueba, sabe, ya está. No hay mucho más que buscar. Y si no sabe y reprueba, no sabe, no hay que buscar nada. Ahora, si sabe pero no lo puede transmitir, por ejemplo, de ninguna forma. ¿Qué hacemos en ese caso? O vamos en el caso contrario. ¿Cómo evalúa usted? A mí me parece bien. Toma en cuenta el desarrollo aunque te equivoques de un signo. Eso lo hago igual porque recordemos al nivel que estamos trabajando. O sea, un psicólogo creo que nunca va a tener que construir un puente, espero. Y si construyen un puente, por favor, aprendan bien matemática. Pero si un psicólogo no sabe qué es la derivada, no pasa nada. Estamos ahí. O sea, está dentro del error tolerable. Obviamente deberían saber los conceptos. Pero si no me sabe explicar detalladamente cómo se consigue la pendiente de la recta tangente y lo saben con la tablita, está copado. A mí me gusta mucho igual implantar que busquen el porqué, por eso tienen tantos teóricos a disposición. Pero ahora, si no me sabe decir no, que el límite cuando delta tiende a 0 de f de x menos h menos f de x sobre h es la derivada, pues está bien, no pasa nada. Las fórmulas las aprendí yo para dar clase. Es más, hasta que no tuve que dar clase ni me las aprendí. Las buscaba siempre en el libro. Y yo creo que si hiciste bien el desarrollo, vale y pase. Espero que el día que estudien ingeniería o lo que sea, si se dedican a eso, aprendan bien estas cosas, por lo menos. Y que tengan un concepto. Pero ahora, vamos con el otro tipo. Vamos con el otro tipo. El tipo que no sabe y va al examen. Vamos a hacer dos distinciones entre este tipo que no sabe y va al examen. Vamos a hacer la distinción entre el que no sabe, pero tiene suerte, y el que no sabe y se copia. Digamos que una persona se presenta a un examen y no sabe todos los contenidos. No vamos a decir que no sabe los contenidos, sino que no sabe la completitud de los contenidos. Como por ejemplo, suma de glorks. Vos sabés sumar normal, pero no sabés sumar glorks, ¿no? Vas al examen y haces unos procedimientos de dudosa procedencia que funcionan para la suma ordinaria, pero para la suma de glorks como que no funcionan tan así. Y entonces aprobás. Aprobás. Porque la suma de glorks y la suma ordinaria no son tan diferentes en sí. Pero tiene ciertas cositas que vos tenés que tener en cuenta. Entonces vas al examen y te aprueban. ¿Esa persona sabe sumar glorks? No, dijimos que no. Sabe sumar ordinario. O sea, sabe la suma normal. ¿Está bien aprobada esa persona? Es otra pregunta abierta, ¿eh? No, yo no tengo la respuesta a esa pregunta exactamente. Yo sé lo que haría en ese caso, pero no tengo la respuesta de si está bien o está mal. Porque si está bien, aprobó y ya tiene que seguir de largo. No debería hacer nada más. Ahora, digamos que hay una duda razonable. Uno se fija y dice, hay algo que acá me llama la atención, entonces lo llamaría. Y entonces lo llamás al susodicho, al estudiante, y le preguntas cómo se suman glorks. Así a viva voz. Y no te sabe responder o te dice, no, yo sé sumar y me di cuenta que si hago esto, entonces justo en este caso funciona. ¿Qué le decís a la persona? Porque no sabe el tema. Pero sabe que en este caso funciona esto otro. Entonces me dirías, pero no evalúes ese caso, ¿no? Podríamos plantear que el sistema, la evaluación está mal hecha. Pero la evaluación estaba hecha en forma tal que puedan aprobarlo ambos, sabiendo o no sabiendo, por ejemplo. Digamos que no hay forma de entonces.
para evitar el cuestionamiento reciente. Que solo se puede resolver sumando glorks. Bueno, pero te dice que una persona le explicó que si hacía tal cosa, entonces podía sumarlo. Aunque no sabe que es un glork, sabe cómo sumar un glork. Nuevamente, ¿está bien aprobada esa persona? No sabe que es un glork. Pero si hace estos procedimientos, suma el glork con el otro glork y ya está. Digamos que le ponemos una evaluación extra, ¿no? Le metemos y... No, bueno, pero si no sabes que es un glork, entonces tenés que pasar esta otra evaluación. Y va a la evaluación y pasa. Pero le preguntas de vuelta qué es un glork y sigue sin saberlo. Porque aprendió que si vos agarrabas esto y agarrabas aquello, entonces al hacer estos dos procedimientos se hace. Y vos llega al final y decís, ¿y pero qué significa? Ah, no sé. ¿Está bien aprobada esa persona? Que sabe hacer procesos pero no tiene ni idea de cómo funcionan esos procesos. O sea, antes teníamos al que no sabe responder, pero sabe que es un glork. Y ahora tenemos al que no sabe que es un glork, pero lo responde mágicamente. Porque justos se dan casualidades, ¿no? Por ejemplo, que justo el ejercicio que estudió es justo el del examen. O justo lo que practicó, justo es lo que lo evaluaron, ¿no? Igual acá podríamos decir que, bueno, quizás no sabe qué es un glork, pero se le está evaluando cómo sumarlos, no qué es. Podríamos poner ese pero. Y decir, bueno, no sabe el 100%, pero sí sabe un porcentaje bastante bueno, entonces, o sea, no sabe qué está haciendo, pero sabe cómo hacerlo. Entonces se le podría dar con el dominio. Sé sacarlo, pero no sé qué es. Es ese el ejemplo que estoy dando. Exactamente es ese. Hay gente del que se presentó el otro día al final, y yo estoy muy seguro que si le pregunto cuál es la definición de dominio, me miran con cara rara. Y me van a decir, pero yo eso no lo estudié. Y yo decirles, pero eso fue lo que dije en la tercera clase que había que saber. Pero bueno, hay gente que aprueba porque conceptos. ¿No? Justo le tocó un ejercicio que había. Justo sabe sacarlo, pero no tiene idea de qué es. Y en esos casos quizás hay un error tolerable. Hay un error tolerable. Pero hay muchas personas que dirían, no, no aprueba. Y ya está. Y ahí es donde vienen las quejas de, ah, pero esto es muy difícil porque no. No. Sencillamente hay gente que va a ser más estricta o menos estricta, dependiendo del ámbito de aplicación y dependiendo de un montón de factores. Ahora, vamos con el caso que sí nos involucra, que es el caso donde no sabe, no sabe, pero aparece el examen perfecto. Porque el anterior era el que no sabe, pero justo casualidades le permiten aprobar. ¿Mm? Donde el aprobar es cuestionable. Ya dijimos, es cuestionable dependiendo del ámbito, dependiendo del docente, dependiendo de la situación. Porque hay muchas veces que esos falsos positivos pasan sin ser notados. Justamente engancho de vuelta con el tema del examen de medicina. Hay gente que por ahí se sacó 60 puntos. No sé con cuánto aprobaban, ¿eh? Ponerle que aprobaban con 50 y se sacó 60 puntos. Y se copió. No sabe nada. Y aprobó esos 60 puntos copiándose en todas. No se lo revaluó. ¿Cómo sabes si esas personas que aprobaron el examen con puntaje normal se copiaron o no se copiaron? Entonces, bueno, volvamos.
Alguien aprobó, pero no sabe. ¿Cómo aprobó? Bueno, en el caso del anterior era aprobó porque sabe las técnicas, pero no tiene ni idea del concepto. Bueno, ahora no sabe ni las técnicas ni el concepto. Puede haber usado medios para hacer trampa. O puede haber tenido mucha suerte. Normalmente, por ejemplo, en un examen de selección múltiple, puede pasar que tenga suerte. Puede ocurrir. Puede. Por eso se suelen poner muchas más opciones en un examen de selección múltiple. Si se pone 2 opciones, probablemente es un 50-50. Ahora, si pones 4 opciones, tenés 25% en cada una. Si son 100 preguntas, tenés una probabilidad muy, muy baja de aprobar. Usando la suerte. Pero digamos que pasa, ¿no? Le pegaste las suficientes correctas y aprobaste. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Porque no sabes. Recuerdo, no sabes. Pero le pegaste las suficientes para aprobar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Desde mi punto de vista, si ese caso se detecta, se tiene que reprobar. No hay muchas alternativas. Pero ¿cómo distinguís ese caso del que no se sabe explicar? Porque digamos que tuvo una primera instancia bien y después a la segunda instancia, donde ya lo querés reevaluar, no te sabe responder. ¿Cómo distinguís entre el que sabe, pero no te sabe responder, del que no sabe y tampoco te sabe responder, por supuesto, porque no sabe? ¿Cómo se distingue entre esos dos casos? Me dirías, ponele un examen más. Bueno, le ponemos un examen más. Digamos que tiene la mejor suerte del universo, o sea, esto ya es improbabilísimo, no hay chances, y aprueba de vuelta sin saber. Atendiendo a la suerte, ¿eh? No estoy diciendo que se haya copiado. Digo, tuvo la suerte de aprobar 2 veces sin saber. ¿Qué hacemos con esa persona? Que tuvo 2 veces la suerte de aprobar sin tener ninguna idea. Y dirías, está mal el examen. No, el examen no tiene por qué estar mal. Pero me dirías, bueno, hace un examen donde no pueda aprobar por suerte. ¿Y cuál es ese examen? ¿Qué tiene que hacer en el examen para no ser suerte? Bueno, podría decir, hace un desarrollo. Y podría ser un desarrollo. Pero, ¿y si desarrolla algo, agarra la expresión y justo la desarrolla en el sentido que debería desarrollarla? Pero no sabe qué está haciendo. O sea, no sabe. Pero agarra y hace procedimientos y de pronto llega al resultado. ¿Está bien que apruebe? Sin saber el paso a paso. Esa es una buena pregunta también, ¿no? Hay mucha gente que se presenta quizás y dice, bueno, yo no sé, pero paso este para este lado, paso este para este lado y de pronto aparece el resultado. Bueno, ¿qué hacemos con esa persona que no sabe, pero aprueba? ¿Se la tiene que aprobar? Porque olvídate que a una persona que ya aprobó no le va a gustar para nada que la tengas que reevaluar y mucho menos que le digas, no, bueno, aunque hayas aprobado, no aprobas. Porque los contenidos no están. Y te va a decir, pero yo aprobé los exámenes. Y, y bueno. Y ahora vamos con el otro. ¿No? El caso prima de este caso. Se presentó el examen, hizo trampa. Aprobó. ¿Qué hacemos con esa persona? Obviamente hizo trampa y no lo detectamos. Pero aprobó haciendo trampa. ¿Qué hacemos con esa persona? Y me dirías, bueno, invalidar el examen. Bajo. Pero no nos dimos cuenta. Si nos hubiéramos dado cuenta, sí, invalidamos el examen. Pero no nos dimos cuenta, pasó y aprobó. Me dirías, bueno, pero poner una examinación extra. ¿Bajo qué concepto? ¿Cómo haces para evaluar extra algo que ya se copió?
No, hacer otro examen. Hacer un examen ya cuesta tiempo. Hacer otro examen cuesta más tiempo, más ganas y probablemente si le cambias la pregunta, entonces te estás perjudicando. No, bueno, pero fíjate que no se copie. ¿Cómo haces para verificar que no se copie? Digamos que tenés un aula con 200 personas. ¿Cómo haces para verificar que no se copien? Si cada día aparece un método nuevo de copia. Se puede hacer cada vez más militar, pero eso. Entonces, bueno, verificamos que no se copien e igual se copió. Hay casos así, hay casos. No, no me estoy yendo a los simuladores, ¿eh? Estoy diciendo, hay casos donde la gente se puede copiar sin ser detectada. Donde vos te enterás de gente que vos vas hablando en la vida y te enterás que tal se copió en tal materia de tal forma. Y le pusieron otro examen y de pronto se copió de vuelta porque podía copiarse. Porque era un ninja de la copia. Estaba en los exámenes Chunin y tenía que copiarse. Entonces, ya aprobó 2 veces, ¿no? Aprobó una, que era la normal, aprobó la segunda, que era la de prueba. O sea, para verificar si no se copió y se copió. Y no le enganchas. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo tenés que aprobar. Porque está aprobado, ¿o no? Y me decís, pero evaluarlo así oralmente. ¿Y si justo es un caso donde no sabe, donde sí sabe, pero no te puede expresar? Porque por ahí te puede responder esa pregunta, pero no te la sabe responder. Porque si detectás que se copió, la forma fácil ya está bochado. Pero, ¿y si no detectás que se copia? ¿Y si pones otro trabajo y se copia de vuelta? Esa es la pregunta. Y ahora vamos a ir con la contracara. Porque todo este tiempo estoy hablando sobre el examen y el examinador. ¿Para qué sirve un examen de una materia desde el punto de vista del estudiante? Porque llevo hora y media hablando solo sobre para qué le sirve el examinador y qué es lo que debería hacer el examinador. Pero a ver, si yo como alumno tengo un examen, ¿para qué me sirve a mí tener un examen? ¿No? ¿Por qué tengo exámenes? ¿Por qué rendimos exámenes? Los estudiantes. Y para verificar nuestro conocimiento. Ahora, me puedo quejar mucho del examen, lo que yo quiera, pero tengo que pasarlo. Entonces me quedan dos cosas, ¿no? Principales. Ir sabiendo lo que sé e ir sabiendo todo. Puntualmente. Y después tenemos las opciones de ir aunque no sepa e ir a hacer trampa. Ahora, fuiste sabiendo todo. ¿Podés aprobar al 100%? Y no. Hay formas donde vos sabiendo todo igual reprobás. O sea, ya hablamos la vez pasada de esto. Vos vas sabiendo todo, pero te tomaron justo la forma en que vos no lo entendés, entonces no lo entendiste y por lo cual no aprobaste. Sabes una parte del programa y te presentás. Puedes tener la suerte que tomaron justo lo que sabías o justo lo que no sabías. Entonces, en el caso de que hayas aprobado, bien, sabes lo necesario. Te faltaría estudiar, la verdad. En el caso de que te reprueben, está bien reprobado porque no sabes. Y en el caso de que vas sin saber, lo más normal es que te reprueben y es lo que estaría bien. Vos vas sin saber, que te reprueben es lo esperable. No, no es otra cosa. Ahora, si vas a hacer trampa a un examen, ¿para qué te sirve? O sea, ¿de qué sirve un examen si vas a ir a hacer trampa? Si vos pasas un examen y
tenés que hacer trampa porque, no sé, porque si no X cosa, ya es justificar lo injustificable. O sea, la típica es, no, bueno, pero esta materia es de relleno porque la verdad no me importa y yo quiero esto. A ver, si no sabes los contenidos de las materias de que constituyen tu carrera, lamentablemente no sabes. Punto. No, no hay mucho más que decir. Porque si hay un diagrama de carrera y vos no estás entendiendo esa materia, es que te está fallando algo. En el estudio, en la materia, en lo que sea. Por lo cual, no deberías pasar. Y ahí vienen las justificaciones del tipo, ah, pero yo mi carrera, ¿para qué necesito? No importa. Está en el plan, es parte de la carrera, deberías saberlo. Después, quejate, lo que vos tengas ganas. Pero está en el plan, es parte de tu carrera, deberías saberlo. Hay gente que quizás sabe un poco más que vos, que por ahí dice, esto debería estar por X motivo. Entonces, quejate con quien quieras, hace un movimiento popular para que eliminen la materia, encontrarle la vuelta, pero nadie se muere por aprender una materia. ¿Para qué te copias? Me dirás, pero para probar la materia, obviamente. Bueno, pero ¿para qué está la materia? Para que tengas conocimiento. ¿Y para qué está el conocimiento? Y para que seas un profesional el día de mañana. No es muy difícil. O sea, y pero ¿para qué tengo esta materia? No es el terreno para discutirlo. Lo hablamos al principio. El terreno para discutir qué es correcto y qué no en un plan de estudio o en una currícula es otro. Va por fuera y hay gente que se dedica a discutir si esto está bien o está mal en un plan de estudio. Ahora, estás asignado a una currícula de una materia, de una cosa que vos no conoces, poco podés decir si es necesario o no es necesario. Porque para hablar no hace falta saber. En muchos sentidos. Y normalmente la gente que sabe es la que planifica o no planifica estas cosas. ¿Qué potestad tenés vos con tu primer buen año de la carrera o tu segundo buen año de la carrera a debatir si la verdad, si esta materia es X o esta materia es Y? Incluso una vez graduado tampoco tenés mucho que decir. Podés opinar sobre eso, pero a la vez hay gente que sabe de verdad de la materia y que dice esta materia es necesaria por esto, esto y esto. Y punto. No hay mucho que buscar. Y si no, lo más fácil es agarrar el plan de la materia, que esto siempre está disponible en cualquier biblioteca de las facultades. Agarras el plan y la primera parte dice para qué es necesario en la carrera. No es tan difícil de encontrar. Pero va a venir uno que me diga, ay, pero yo estudio X y esta materia no me sirve para nada. Sí, bueno. ¿Eso te habilita a vos a que te copies? O sea, no sabes sumar glorks. ¿Te habilita a que te copies en el curso de suma de glorks? ¿Qué tipo de profesional vas a ser mañana cuando te hayas copiado en sumar glorks? O sea, cada vez que se te presente una situación problemática te vas a copiar. Es una buena pregunta, ¿no? O más allá de profesional, ¿qué tipo de persona sos para ir a un examen de una materia donde no sabes y copiarte y darla como válida como si la supieras? Porque excusas hay miles y motivos también hay miles, ¿eh? No quiero decir que siempre que alguien haya reprobado no lo merecía o que alguien que haya aprobado lo mereciere. Digo, si una persona se sabe que no sabe y se va a un examen que no sabe, copiándose, y aprueba un examen que no sabe, en primer punto,
¿Qué es lo que está consiguiendo? Sumar cosas que no sabe a su currícula, básicamente. Y me dirás, pero esta materia era opcional y entonces como era opcional no hacía falta que la estudie, sencillamente me anoto y si la apruebo ya está. Una tristeza vivir con gente así. Gente que ya dentro de lo poco que tiene que estudiar, no estudia. Y no solo no estudia, sino que se vanaglorian algunos de decir, no, porque esta materia vos vas, te copias y ya está. Porque total no es importante. Si te tuviste que copiar en una materia y vos sabés que te tuviste que copiar porque si te presentabas como lo que sabías, no aprobabas. ¿Realmente aprobaste? No es así, el 4 lo tenés. ¿De qué te sirve ese 4? Me dirás, bueno, pero ese 4 me hizo aprobar la materia. Bueno, y explícame qué aprendiste de la materia. Ah, no, bueno, la aprenderé más adelante. No, no la vas a aprender más adelante. Tu momento para aprenderla era ese. Todo está en algún lugar por algún motivo. Y ese era el momento donde vos tenías que haber aprendido esa materia. Después olvídate. No va a haber una instancia superior donde vos veas si aprobás o no la materia. La aprobaste. La aprobaste, la pasaste y ya está. Bien, bueno, buenísimo. ¿Y ahora? Eso. Nuevamente, yo no tengo la respuesta de las preguntas, ¿no? Pero digamos que una persona hace eso y después lo vuelve a hacer, 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 porque justificándose todas las materias son inútiles. O sea, mirándolo desde fuera, ¿para qué quieres aprender ninguna materia? Sencillamente dame el título. ¿Y de qué sirve un profesional que no tiene ninguna materia y un título? Ah, aprendió a copiarse en la facultad. Bueno. O en el secundario, ¿eh? Esto aplica a todos los niveles. Secundario, terciario, universitario. Yo hablo del universitario porque es lo que conozco. Pero si vas a un terciario, ¿no? Te recibís de, no sé, de lo que quieras de un terciario. Pero te copiaste todas las materias. Tenés el título. ¿Y ahora qué haces? ¿Cuál es tu punto en la vida habiéndote copiado todo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué uno estudia si después va a agarrar y saltarse todas las materias porque no son necesarias? No son necesarias. Porque esa es la excusa que te pone todo el mundo. Ah, no, me copié en esta materia porque la verdad es que no es necesaria. Porque yo voy a hacer X y la materia no es de mi carrera. Eh, te copiaste, no trates de mentir. O sea, mentite a vos mismo como vos se te cante. Pero la verdad es que no sabes el contenido de la materia. Y el día de mañana, cuando ejerzas, ¿no? Te recibiste copiándote. Y el día de mañana, cuando ejerzas, ¿qué vas a hacer? ¿Mm? ¿Qué es una carrera universitaria a fin de cuentas? O sea, ¿qué es una carrera terciaria? ¿Qué es una carrera secundaria a fin de cuentas? O sea, ¿qué es lo que se hace en el proceso educativo? ¿Qué es lo que forma el proceso educativo? Esa es otra pregunta que algún día tendrá respuesta en este canal. Hoy no, porque si no se nos iría muy de las ramas. Pero es la pregunta, creo yo. Desde el punto de vista del alumno. Es la pregunta que deberíamos respondernos incluso antes de entrar a la universidad, antes de entrar al terciario. El secundario es medio obligatorio, así que ahí no hay mucho que preguntarse. Debería estar bueno que te lo pregunten en el secundario. Pero bueno, el secundario ya sabemos que no está funcionando del todo bien. Así que
Es una pregunta que debería realizarse cualquier ingresante a la universidad o al terciario. ¿Qué es lo que realmente hace un estudiante? O sea, ¿el estudiante está ahí para aprobar materias compulsivamente? Porque si esa es la respuesta, entonces agarramos, nos copiamos todo y ya está, terminamos la universidad en 2 días. No, ¿cierto? De verdad. No es la idea. La idea es aprobar las materias, pero sabiendo el contenido. Eso sí es lo correcto. Pero después te viene alguien y te dice, ah, no, pero yo me copié todo en la universidad y tengo mi título. Y vos le preguntas, ¿y de qué te sirve tu título? Ah, no, porque X. Yo estoy trabajando no sé dónde y tengo y cobro más que vos porque yo el título lo tengo. Y vos decís, pero no sabes nada. Y el otro se te ríe. Y bueno, así funciona la vida. Sin contar que también hoy tenemos una presión extra porque todos sabemos que cuando estamos en la universidad, a todos se nos presiona para recibirte rápido, para poder trabajar, para poder hacer plata, para poder... Y bueno, todo eso que algunos podemos tener la suerte de que obviamos, pero normalmente cuando te inscribís en una carrera es porque alguien te presiona para que te metas a estudiar. Así que bueno. Entonces, si quisiera dejar quizás una reflexión con la charla de hoy, es una reflexión para ambos lados. Y estaría bueno si alguien quiere comentarlo. Si alguien llegó hasta acá, muchas gracias por escucharme. Seriamente, escucharme a mí hora y 40 hablar sobre disquisiciones educativas no es algo que quizás... no es algo que quizá esté acostumbrado a hacer. Porque a veces me puedo poner medio denso. Así que... Y los que cursaron conmigo lo saben. Que he estado 3 horas hablando sobre una función. Eh, pero bueno, si quisiera dejar una reflexión, y estaría bueno si lo quieren responder en comentarios, para armar una especie de debate, bienvenido, sería por dos lados. Primero, ¿qué hay que hacer cuando un alumno que no sabe aprueba la instancia evaluativa? ¿No? Un alumno que no sabe aprueba la instancia evaluativa. Porque ya hablamos que si aprueba sabiendo, bien. Si reprueba sin saber, bien. Si reprueba sabiendo, eso ya está más allá de los dominios de uno. Porque normalmente reprueba sabiendo porque no se sabe expresar o porque cosas. Pero ahora, ¿qué hacemos si aprueba sin saber? ¿Qué debería hacer un evaluador si alguien aprueba sin saber? Cualquiera de los dos casos, el de apruebo por suerte o el de apruebo copiándome. Y por el punto de vista del educando, ¿no? Del alumno. ¿Qué gano yo aprobando una materia que no sé? Quitémoslo del título. Quitémoslo, obviémoslo. Digamos que no hay título. Digamos que se aprueban materias y la vida consta de aprobar materias. ¿No? Pero que reprobando tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué gano yo yendo a una materia y aprobándola copiándome o sin saber? O sea, el caso contrario al del educador. El educador es, ¿qué hacemos con esa persona que aprueba sin saber? Y el caso del educando es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué ganamos nosotros aprobando una materia sin saber la materia? Mi explicación está a lo largo de la 2 horas y 40, así que yo creo que ya hablé lo suficiente. Y me gustaría que dejen su comentario en la caja de comentarios en YouTube. O si quieren mandarlo por el grupo para iniciar una discusión, también se puede iniciar una discusión. Eh, si ahora quieren contestar algo, bienvenido sea. Eh, pero bueno,
hasta acá mi reflexión. Quería sacarme un poco de encima el tema de los exámenes porque justo vi que es un tema que está en boga y dije, es un buen momento. Porque yo tengo un modo bastante particular de ver la educación. O sea, como una persona que pasó por varias carreras, por muchos métodos horribles, muchos métodos buenos. Pero creo que hay muchas veces que lo reducimos a la simplicidad de aprobar o reprobar y nos justificamos a nosotros mismos que hacemos aprobando o reprobando la materia. Si reprobamos, el profe tuvo la culpa. Si aprobamos, entonces ya está. Me sacó un peso de encima. Pero una vez que salís del borde, o sea, porque cuando vos estás en el lío, cuando estás en la carrera, vos estás realmente bajo un pozo, ¿no? Estás en un pozo tratando de salir. Estás en el cero y después querés salir hacia arriba. ¿El problema cuál es? Que cuando terminas la carrera saliste. Pero cuando saliste te encontraste con que hay más. Con que lo que vos hiciste es solo el primer paso. Y lo que vos estudiaste quizás ya cambió. Y lo que pide el mercado quizás es otra cosa. Entonces, ¿qué haces a lo largo de eso? ¿Qué haces después de eso? Esto igual solo lo va a entender la gente que haya terminado los estudios. Que cuando sale del pozo descubre que el panorama es muy distinto. Y quizá no la gente específicamente que haya... O sea, la gente que solo se dedica a la facultad va a entenderlo en ese momento. Quizá la gente que se dedica a cosas externas aparte de la facultad también lo va a entender. ¿Qué es eso? ¿Qué hago yo cuando salgo del pozo? O si lo queremos hacer más lindo, tipo, que hay una montaña y subimos la montaña. Y cuando subimos a la montaña descubrimos que hay otra montaña más grande, tipo los Simpsons. Pero bueno, ponerle la metáfora que vos quieras. A mí me parece que obviamente lo que acabo de hacer es cambiar la caverna de Platón por un pozo. No, no estoy inventando nada, yo ya lo sé. Pero saliste a la luz. En la luz descubriste que lo que vos aprendiste ya cambió. ¿Qué haces en ese momento? O lo que a vos te enseñaron ya cambió. ¿Qué haces en ese momento? O lo que vos estudiaste ya no sirve. ¿Qué haces en ese momento? Tercera reflexión del día. Así que bueno. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharme. Nos estaremos viendo el próximo domingo para la gente de YouTube. La gente que está en Twitch, ahora arrancamos con Dark Souls. Pero para la gente de YouTube nos estaremos viendo el domingo que viene. Viendo teoría contable. Así que nada. Muchas gracias. Espero sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.